Bienvenidas, bienvenidos al Seminario Permanente de Investigación 2020 del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género. Este seminario, este ciclo, está coordinado por la doctora Gabriela Cano y el doctor Saúl Espino Armendáriz. El doctor Saúl Espino Armendáriz es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en Historia por el Colegio de México y actualmente es postdoctorante en el programa interdisciplinario de estudios de género del mismo Colegio de México. Recientemente su tesis doctoral fue reconocida con una mención honorífica en los premios LASA 2020 de la sección México y su principal línea de investigación es la intersección de los estudios de género y la religión en la historia latinoamericana. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Saúl Espino. Adelante, Saúl. Muchas gracias, Ana Paulina. Pues buenas tardes, me da mucho gusto saludarlas a todas y a todos. Aunque sea a la distancia, me da gusto ver nombres conocidos. Y bueno, ojalá pronto podamos vernos en persona. Como pensé que iba a ser muy aburrido que me vieran hablar todo el tiempo a mí, y que vieran mi cara hablando, pues preparé una presentación con muchas imágenes. Entonces, la voy a poner. A ver. Ahí está. Bueno, entonces sin más comienzo. A principios del año de 1979, la ciudad mexicana de Puebla se convirtió por unas semanas en el centro del mundo católico. El Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, organismo que congrega a los obispos de toda la región, celebraba su tercera conferencia general. Teólogos, intelectuales, activistas y periodistas de todas las latitudes se arremolinaban alrededor de los cientos de obispos reunidos a puerta cerrada en el seminario palafoxiano. El evento convocó incluso a periodistas y analistas más allá de las fronteras latinoamericanas y allende los círculos religiosos. Juan Pablo II, nombrado papa unos meses atrás, realizó su primer viaje fuera de la península italiana para inaugurar la conferencia y asistir a su primera sesión plenaria en la capital poblana. El tono de los documentos preparatorios, la lista de los asesores, llamados peritos en la jerga eclesiástica, alarmó a los católicos críticos, pues se temía que el encuentro de Puebla pudiera sofocar el clima de apertura iniciado por el mismo Consejo una década atrás en la ciudad colombiana de Medellín, el hito fundacional de la teología de la liberación. El catolicismo liberacionista de América Latina, no pocas veces romantizado por intelectuales y clases medias radicalizadas, era famoso ya en el mundo entero. Por todo esto, no es exagerado decir que en enero de 1979, la centenaria Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles se convirtió en el escenario de disputa de todas las facciones del catolicismo global. A la capital poblana también llegaron alrededor de 30 activistas católicas provenientes de todo el continente americano. Se trataba de consagradas y laicas que, interpeladas por el llamado Movimiento de Liberación de la Mujer y por el clima de experimentación conciliar, impulsaban reformas en la institución eclesiástica para que se reconociera y promoviera el liderazgo de todas las bautizadas. De manera notable, demandaban el acceso de las mujeres al ministerio ordenado en la Iglesia Católica, es decir, su ordenación como diáconas, presbíteras y obispas. Aquí hago un breve paréntesis y es que prescindo de forma deliberada en esta presentación y en el borrador y en la investigación de las palabras diaconisas o sacerdotisas porque en el discurso teológico cristiano fueron usadas para referirse a cultos paganos y sobre todo con una connotación peyorativa. Por su constitución bicultural, este grupo de activistas se autonombró como Mujeres para el Diálogo y Women in Dialogue, un proyecto planeado con mucha antelación por Betsy Hollands, una periodista nacida en Flandes, naturalizada estadounidense, que se había establecido en Cuernavaca en 1961. Además de incidir directamente en la conferencia del CELAM y en los documentos conclusivos, el grupo Mujeres para el Diálogo tejió una estrategia mediática para visibilizar el movimiento feminista católico que se había desarrollado en la última década. En el borrador del artículo que sometí a consideración del seminario y también en esta ponencia, me interesa usar el caso de la Fundación de Mujeres para el Diálogo para documentar y analizar el desarrollo de una disidencia feminista al interior de la Iglesia Católica Mexicana en las décadas de los 70 y 80 del siglo XX.
Es importante reconocer que el feminismo católico de la época tenía una agenda muy amplia que iba de la solidaridad con movimientos revolucionarios a los derechos sexuales y reproductivos, pasando por la reforma de la institución eclesiástica. Este último punto, el de las reformas, no se limitaba al movimiento para la ordenación, sino que criticaba la homosocialidad que caracteriza a la Iglesia en espacios de formación y decisión, y promovía la renovación de la vida religiosa, es decir, la vida de monjas, hermanas y otras mujeres consagradas en la institución. Aquí me voy a concentrar en la Fundación de Mujeres para el Diálogo y en el movimiento de ordenación, una demanda que es paradigmática del feminismo católico, pues convergieron en ella discursos y grupos bastante heterogéneos. En otras palabras, invito aquí a considerar la agenda mexicana de ordenación de una manera sinecdótica, es decir, como una causa en la que se condensa una disidencia mucho más amplia, en la que participaron muchas más activistas y grupos que los que aquí voy a mencionar. Ahora, las raíces del movimiento. Las raíces del movimiento son diversas, pero podrían ser agrupadas por su carácter exógeno o endógeno respecto al catolicismo. En el primer campo es evidente que el movimiento de liberación de la mujer, como ha sido llamado el feminismo articulado en los 60 en las sociedades occidentales, es una referencia fundamental para comprender la disidencia de estos grupos. Sin embargo, es impreciso pensar sin más que la nueva corriente fue el resultado causal de la importación de un feminismo secular. De hecho, una de las tesis subyacentes a la investigación histórica que me interesa desarrollar es mostrar las limitantes del binario secular religioso que ha estructurado las narrativas historiográficas. En el caso de la ordenación de mujeres, tan relevante es el movimiento de liberación de la mujer como las raíces endógenas, es decir, todos los procesos y discursos históricos del catolicismo que posibilitaron su surgimiento. Es en estos aspectos en los que me interesa profundizar. Y en específico hay dos raíces que son fundamentales para el feminismo católico latinoamericano. Son la apertura conciliar y el tercermundismo católico. Por apertura conciliar me refiero al esfuerzo de actualización que un sector de la jerarquía de la institución eclesiástica emprendió a finales de la década de los 50, y cuyo evento más representativo es obviamente el Concilio Vaticano II, que se celebró en la siguiente década. La importancia histórica del concilio no puede ser reducida al evento y sus reformas oficiales. El ayornamiento, como se decía, la puesta al día de la Iglesia va más allá, pues en el fondo implicaba reconocer la interlocución con la modernidad occidental que la Iglesia había rechazado insistentemente desde el siglo XIX. En el concilio se asumió, en palabras de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, el deber que tenía la Iglesia de escrutar los signos de los tiempos, adaptarse a cada generación y conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus anhelos y su carácter. El clima de experimentación que propició el Vaticano II fue llamado de manera entusiasta como la primavera eclesial, el nuevo Pentecostés conciliar, y otras metáforas que circularon y circulan aún hoy entre los entusiastas de la Reforma. La presencia de cada vez más mujeres en el liderazgo público en distintas sociedades era parte de los signos de los tiempos. En los documentos conciliares y en los mensajes de la jerarquía, las mujeres aparecen solo de manera marginal, pero las consecuencias de la apertura conciliar trascendieron a las intenciones de los prelados y transformaron de manera directa e indirecta la vida de mujeres católicas. La actualización de las reglas y normas de órdenes, congregaciones e institutos de vida consagrada y la reinterpretación del carisma fundacional y sus votos modificó de manera directa la vida de las religiosas. Algunas de estas medidas, como la modernización de la clausura de las religiosas contemplativas, fueron polémicas y suscitaron lo mismo entusiasmo que miedos entre las generaciones mayores. Otras reformas tuvieron consecuencias insospechadas y contribuyeron a fisurar indirectamente el orden de género tradicional del catolicismo. En el mundo simbólico de lo religioso, las pequeñas modificaciones suelen abrir puerta a grandes cambios. La reforma litúrgica, quizá la más vistosa de todas, propició que se replanteara el papel de las mujeres en la institución. El núcleo de la reforma litúrgica era la inculturación evangélica, es decir, la adaptación de la misión, ritos y vida eclesial a las tradiciones de cada pueblo. Las tradiciones obviamente habían mudado en las sociedades occidentales, pues el liderazgo público de las mujeres era creciente.
¿Había pues que inculturar también el Evangelio y la Iglesia en estas sociedades modernas? De pronto, o al menos para algunos sectores del catolicismo, la prohibición de la ordenación de mujeres fue percibida como un anacronismo cultural tan absurdo como la jerigonza latina en la que se cantaba la misa de espalda a la feligresía. La apertura conciliar del catolicismo fue global, pero se concretó de manera diferenciada en cada región. El caso de América Latina es heterogéneo y resulta difícil equiparar lo que sucedió en México y en Brasil, por ejemplo, pero hay algunos procesos, grupos, redes y discursos presentes en toda la región. Es el caso de lo que denomino aquí, por economía de palabras, como tercermundismo católico. En el contexto polarizado de la Guerra Fría, el tercermundismo fue un discurso transnacional en el que convergían proyectos políticos de denuncia al colonialismo, nacionalismos culturales y un activismo que entretejía dialécticamente los estereotipos y agendas de las clases medias radicalizadas del primer mundo y los movimientos populares del tercero. El tercermundismo tuvo una versión católica y uno de sus focos más relevantes fue la ciudad mexicana de Cuernavaca. En buena medida, esto fue posible gracias al obispo local, Sergio Méndez Arceo, quien auspició experimentos eclesiales que cobraron fama mundial, pero sobre todo al muy heterodoxo equipo del Centro de Formación Intercultural encabezado por Iván Illich. Mejor conocido por sus siglas en inglés, el CIF fue un instituto para la capacitación de católicos estadounidenses que deseaban realizar trabajo voluntario en América Latina. En términos jurídicos y financieros, dependía del episcopado y los jesuitas estadounidenses. Illich fundó en 1961 la sede hispanoparlante en la capital del estado de Morelos. El CIF y sus centros sucedáneos y adyacentes, quizás el más famoso sea el CIDOC, constituyeron una especie de think tank en el que convergieron catolicismo radical estadounidense, tercermundismo y la incipiente teología de la liberación. En esa efervescencia ideológica, política y eclesial de Cuernavaca nació el feminismo católico latinoamericano. Uno de los centros adyacentes al CIF, el CIDAL, fue el núcleo de la nueva disidencia. El CIDAL fue creado en 1961 y tras diversos cambios de nombre y vocación ha logrado mantenerse activo hasta hoy en día. En su origen, se trataba de una instancia del CIF que gestionaba recursos y proyectos católicos para el desarrollo de América Latina. Pero hacia finales de la década, cuando todos los centros de Cuernavaca fueron reestructurados para sortear la censura de la jerarquía eclesiástica, se convirtió en una de las primeras organizaciones feministas de América Latina. Esta reconversión feminista fue posible gracias a Elizabeth Maria Hollands van Uitvange, mejor conocida como Betsy Hollands. Su vida es tan poliédrica como el largo siglo que vivió y tan vasta que atraviesa no solo décadas, sino también continentes. Nacida cerca de la frontera belga con Holanda, en la cercanía de Amberes, Hollands participó en la resistencia contra alemanes en ambas guerras, en el periodismo, en la democracia cristiana europea, en el catolicismo radical estadounidense, en el tercermundismo latinoamericano y en el feminismo. Con 56 años cumplidos, llegó a vivir a Cuernavaca como parte del equipo de Illich en 1961. Su experiencia como periodista y activista, así como su perfil cosmopolita y sus vastas redes internacionales, fueron claves para los muchos proyectos que se impulsaron desde el CIF. Hacia 1969, Hollands retomó el cascarón jurídico e institucional del CIDAL para consagrarlo a los derechos de las mujeres. Aunque se mantuvo en estrecha colaboración con los círculos del CIDOC y del CIF, Hollands se encargó que el nuevo centro fuera autónomo y se dedicara a una causa que, al menos entonces, Illich consideraba como secundaria y no importante. El CIDAL heredó del CIF la impronta ideológica del tercermundismo católico y el modelo organizativo basado en publicaciones periódicas bajo suscripción, que aunque tenían un tiraje corto, circularon profusamente entre intelectuales católicos y activistas feministas de América Latina, Estados Unidos y Europa. También se organizaban cursos, congresos y seminarios para universidades, congregaciones, provincias, conferencias y otras asociaciones católicas y protestantes de Latinoamérica y Estados Unidos, casi todos financiados por fundaciones católicas europeas. Bajo el liderazgo de Hollands, el CIDAL contó durante los 60 con la colaboración de religiosas, laicas, activistas e intelectuales feministas de las tres regiones,
así como líderes comunitarios de ambos sexos vinculados a la naciente teología de la liberación. La mayoría de los proyectos y publicaciones de los 70 están dedicados a analizar la situación de las mujeres en el cristianismo latinoamericano y promover su liderazgo comunitario. Desde Cuernavaca, pues, se articuló el feminismo liberal en armonía con el tercermundismo, la teología de la liberación y el catolicismo radical. Hollands y su equipo tenían una visión cosmopolita del movimiento y hacían un énfasis constante en la colaboración entre mujeres y varones subalternos. Los estereotipos católicos de la mujer están basados en una mariología tradicional, cuyo núcleo es el binario madre y virgen. En la literatura pastoral, piadosa y psicológica de los 50, se revitalizó el estereotipo de la mujer eterna, el alma de la mujer, la esencia femenina y otras versiones católicas del ángel del hogar. La ternura, la afectividad, la contemplación y el cuidado, todas características derivadas de una imagen sublimada de la maternidad, determinaban el apostolado y misión de las mujeres en la iglesia, en la familia y en la sociedad. La primera generación del feminismo católico latinoamericano no solo desmontó el estereotipo, sino que lo fortaleció. Varones y mujeres fueron entendidos como dos naturalezas categóricamente distintas, pero complementarias. Los pasajes bíblicos usados para justificar la sumisión de la mujer fueron reinterpretados en la época para hablar de una sumisión recíproca entre ambos sexos, sobre todo entre los cónyuges. Esta primera generación denunciaba la subordinación de lo femenino a lo masculino y planteaba que se trataba de dos esencias iguales en valor, pero distintas en naturaleza. Al hablar del rostro materno de Dios, por ejemplo, se buscaba ensalzar las características femeninas tradicionales frente a la supuesta belicosidad y agresividad asociadas a lo masculino. No obstante, en la época también comenzó una incipiente crítica a los estereotipos católicos. Un sector de las religiosas organizadas en la Conferencia de Institutos Religiosos de México, CIRM, y en la Confederación Latinoamericana de Religiosos, la CLAR, se propuso acabar con el paradigma de la monjita, como eran llamadas y son llamadas aún, un modelo que reducía a las consagradas a la pasividad y ensimismamiento, y promovió a través de representaciones en sus publicaciones, aquí vemos un par, y proyectos políticos a la nueva religiosa, como una consagrada abierta al mundo, que compartía anhelos con las mujeres de su tiempo y se solidarizaba con sus causas. Incluso entre las religiosas de vida contemplativa, las monjas en sentido estricto, se intentó promover una imagen juvenil y relajada, era la palabra usada, en la que novicias desenvueltas jugaban básquetbol y aprendían disciplinas como mecánica automotriz. El CIDAL y Betsy Hollands organizaron durante la década de los 70 seminarios, cursos y capacitaciones para la CIRM y la CLAR. Fueron estos seminarios eventos claves en los que se reconoció a las organizaciones feministas como interlocutoras de la nueva religiosa. Muchas de las religiosas que colaboraron en estos proyectos con Hollands después se involucrarían en el movimiento para la ordenación. Ahora, el movimiento para la ordenación de mujeres del movimiento católico surgió en Europa y en Estados Unidos, primero a través de publicaciones especializadas y después a través de organizaciones que hicieron las veces de oposición leal a la jerarquía, pues combinaron la protesta y la denuncia con el cabildeo y la negociación. En este proceso fueron fundamentales las reformas conciliares del ministerio ordenado y el avance del movimiento en otras denominaciones cristianas protestantes. De todas las reformas conciliares, probablemente la que más contribuyó al movimiento fue la relacionada con el diaconado. El diaconado es la primera de las escalas del sacramento del orden, siendo la segunda el presbiterado y la tercera el obispado. En el concilio se restauró el diaconado como un ministerio permanente en sí mismo, y no solo como una fase en la formación sacerdotal. Además, se permitió en el rito latino que varones casados fueran ordenados como diáconos. A pesar de la insistencia de obispos como Sergio Méndez Arceo y el entonces obispo de Ciudad Juárez, el concilio no discutió el celibato obligatorio para los presbíteros del rito latino. Entre otras razones, las reformas del diaconado pretendían contribuir a resolver la cada vez mayor escasez de vocaciones, particularmente en el mundo occidental.
Si la ausencia de nuevos clérigos no podía ser solventada aboliendo el celibato sacerdotal, la pregunta inevitable era por qué tampoco se podía ordenar mujeres, sobre todo mujeres célibes como las consagradas. Esta pregunta se volvió más acuciante conforme la lucha por la ordenación avanzaba en iglesias protestantes y se volvió impostergable cuando la Iglesia Episcopaliana de Estados Unidos, la rama anglicana de Estados Unidos, ordenó diáconas en los 60 y después, en los primeros años de los 70, sacerdotas. La primera formulación de la demanda de ordenación de mujeres en el ámbito católico se debe a la abogada suiza Gertrude Heinzelmann. En 1963, unos años antes de que se declarara clausurado el concilio, Heinzelmann publicó Ya no estamos dispuestas a callar, un cuadernillo que compendiaba argumentos a favor de la ordenación de mujeres por diversos autores. En el prólogo, la autora presentaba la exclusión de las mujeres en algo que creo yo que es sumamente novedoso, porque es desde términos jurídicos y canónicos, y presentaba textualmente la exclusión como una discriminación religiosa y una violación a los derechos bautismales de las mujeres. Se trataba de un novedoso razonamiento basado en la gramática liberal de los derechos individuales del sufragismo, un movimiento en el que Heinzelmann había participado en su natal Suiza. En Estados Unidos, mientras tanto, el feminismo católico surgió primero en los círculos académicos, gracias a investigadoras como Mary Daly, Rosemary Radford Rether y Elizabeth Schussler Fiorenza. En sus pioneras obras de los 60 y principios de los 70, argumentaron a favor de la ordenación desde la cristología, eclesiología, teología sacramental, hermenéutica bíblica, historia de los orígenes del cristianismo y otras ramas. El activismo católico para la ordenación de mujeres se derivó de estas reflexiones pioneras. De hecho, las teólogas estadounidenses combinaron su quehacer académico con la colaboración con grupos de laicas y religiosas, haciendo las veces de intelectuales orgánicas del movimiento. Los primeros proyectos, impulsados por la restauración del diaconado, estuvieron centrados en exigir la ordenación de mujeres en esta escala del clero. Poco después, en el marco del Año Internacional de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, un grupo de mujeres estadounidenses propuso la creación de una organización permanente que combinara la protesta pública con el cabildeo entre los obispos. Para ello, se convocó a una asamblea en Detroit en 1975 a la que asistieron más de 1,000 religiosas y laicas de Estados Unidos y Europa. Dicha asamblea fue la fundación de la Conferencia para la Ordenación de Mujeres, WOC, por sus siglas en inglés. Como respuesta directa al movimiento, la Santa Sede publicó al año siguiente la Declaración Inter Insignores. Como es común en la historia de la curia romana, se trataba de un documento que pretendía zanjar una discusión que se encontraba en su clímax y que de hecho resultó contraproducente, pues mediatizó la causa y fortaleció la disidencia. En este texto de 1976, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, sucesora del Santo Oficio de triste memoria, sostenía que no se podía admitir a las mujeres a la ordenación sacerdotal por fidelidad al ejemplo del Señor. Reconocía que tal medida iba a ser dolorosa, pero planteaba que el liderazgo de las mujeres en la Iglesia se debía fortalecer en su respectiva misión. La Inter Insignores fue muy criticada en los círculos progresistas católicos. Tal y como había sucedido a finales de los 60 con la Humane Vitae y la contracepción sexual, la indignación ante la que era percibida como una pobreza argumentativa y un carpetazo autoritario propició la articulación de una disidencia de dimensiones globales. Es necesario aclarar, por supuesto, que esta disidencia era minoritaria entre la minoría progresista católica, y esto es especialmente cierto en América Latina. Por ejemplo, mientras tanto, en México, Hollands y su grupo nadaban a contracorriente incluso de las redes críticas, radicales y muy heterodoxas de Cuernavaca. Por distintas razones, Méndez Arceo y Iván Illich, por ejemplo, se oponían a la ordenación de mujeres. El obispo de Cuernavaca se mostraba en contra de la ordenación incluso después de su autodeclarada conversión al feminismo en 1975. Illich, por su parte, consideraba que el clero en su conjunto era una casta que debía desaparecer por salud de la propia Iglesia. De la misma forma en que proponía la desprofesionalización de instituciones claves de la modernidad, como la escuela y la medicina,
Illich buscaba que el ministerio ordenado de la Iglesia fuera un servicio comunitario, voluntario y temporal. Ordenar más personas en el esquema vigente, aun si fueran mujeres o varones casados, era para Illich un desesperado intento de mantener viva una estructura que estaba agonizando. Este tipo de reflexiones fueron reapropiadas por el grupo de Betsy Hollands, como lo vamos a ver a continuación en unos debates. Hollands y su grupo en el CIDAL se sumaron al movimiento, pero se cuidaron de introducir matices respecto a la posición de las activistas estadounidenses. Estas reservas fueron creciendo hasta volverse desacuerdos estrepitosos en el ambiente polarizado de la Guerra Fría. Desde 1970, el CIDAL tradujo y publicó artículos teológicos especializados sobre el tema, incluyendo un artículo de Mary Daly que consideraba la exclusión de las mujeres como el signo más escandaloso de la profunda distorsión existente en todos los niveles de las relaciones entre varones y mujeres en el seno de la Iglesia. En el boletín documental del CIDAL se publicaron también las críticas de teólogos e intelectuales a la Comisión de Estudios sobre la función de la mujer en la sociedad y en la Iglesia, una instancia que la Curia Romana fundó en el verano del 73 con el fin de aplacar las demandas feministas que apenas nacían. Desde la fundación del comité, Pablo VI había prohibido que se discutiera la posibilidad de ordenar mujeres, por lo que la instancia fue considerada limitada, decorativa e irrelevante por grupos feministas católicos de todo el mundo. Sus resoluciones se limitaron a proponer la creación de ritos especiales que reconocieran ministerios no sagrados de las mujeres como enfermeras, maestras y trabajadoras sociales. Esta ha sido la línea fundamental de la jerarquía, o al menos hasta el 2016, cuando el Papa Francisco revivió muy tímidamente la discusión para plantear, aunque fuera de manera remota, la posibilidad de ordenar diáconas. La Conferencia para la Ordenación de Mujeres se propuso organizar un segundo encuentro mucho más grande que el primero, y ahora con representantes de todo el mundo católico, y no solo de Europa y Estados Unidos. En especial, a las activistas estadounidenses les interesaba invitar a líderes de Latinoamérica, pues la región era vista como un laboratorio eclesial a raíz de la teología de la liberación. El proceso de expansión del movimiento hacia América Latina estuvo planeado por dos mujeres, del lado latinoamericano por Betsy Hollands y del estadounidense por la activista hispana Adamaría Isasi Díaz. Ambas constituían a su manera puentes culturales ideales para transnacionalizar la causa. Hollands había vivido una década entre los círculos del catolicismo radical de Estados Unidos, en Nueva York, Nuevo México, California, y de hecho se había naturalizado como ciudadana de ese país, pero ya llevaba 2 décadas en Cuernavaca, establecida en México. Isasi Díaz, por su parte, había crecido en Cuba, pero se había establecido en Estados Unidos desde los 60 y había participado en el activismo hispano de religiosas. Desde 1976, Hollands e Isasi Díaz intercambiaron cartas y recursos. 2 años después se conocieron en persona en un seminario en Nueva York, en 1978. Para entonces, Hollands impulsaba desde el CIDAL un proyecto que entonces nombraba como la presencia femenina en Puebla, un esfuerzo por incidir en la tercera conferencia general del Consejo Episcopal Latinoamericano. La estrategia que Hollands proponía era la misma que había desarrollado para el CID en diversos eventos, incluida la reunión episcopal de Medellín y el propio Concilio Vaticano II. Es decir, Hollands se mudaba a la ciudad sede del evento, establecía un centro de operaciones temporal, trataba de hacer conexiones con sus redes en los periodistas, con los medios para visibilizar su agenda y reclutar potenciales interesadas, y además cabildear entre algunos preleados que estaban dispuestos a dialogar para incidir en los documentos oficiales que emanaran del encuentro. Hollands propuso a Isasi Díaz que WOC se sumara a su proyecto de Puebla. De hecho, como para convencer a Isasi Díaz, le sugirió que de ahí podrían derivar un WOC latinoamericano con sede en Cuernavaca. Isasi Díaz se convenció y convenció a sus compañeras, y sobre todo las convenció de que Puebla era el momento ideal para convertir a los líderes de la teología de la liberación latinoamericana a la causa de la ordenación, algo que las activistas estadounidenses estaban conscientes de que era una lucha que había arraigado sobre todo en su país y no mucho más allá. Con el fin de estrechar la colaboración con Cuernavaca,
La Conferencia para la Ordenación de Mujeres invitó a Hollands a su segunda asamblea en 1978, un encuentro que, por cierto, homenajeó en presencia a la sufragista suiza Heinzelmann. A petición de Hollands, también se invitó a Yolanda Lalande, como parte de la delegación mexicana. Lalande era una de las primeras mexicanas laicas con estudios formales de teología reconocidos por la Iglesia, y era muy cercana al obispo Méndez Arceo. Con el apoyo tácito de él, de Méndez Arceo, Lalande se desempeñaba como presbítera de facto en un leprosario y una comunidad eclesial de base en Cuernavaca. Para sorpresa de sus anfitrionas, la delegación mexicana fue muy crítica con el movimiento para la ordenación estadounidense. En sus intervenciones en la sesión plenaria, sus participaciones en talleres y sus entrevistas a medios de comunicación, Hollands y Lalande sostuvieron que estaban a favor de la ordenación, pero la condicionaron a una desclericalización de la Iglesia y sobre todo a que se reconociera que el futuro del ministerio, incluido el de las mujeres, estaba en las comunidades eclesiales de base y no en el estamento clerical. Lalande llegó a decir en una entrevista que la insistencia en la ordenación era una obsesión propia de una élite estadounidense que no tenía cosas más serias de las que ocuparse y que invisibilizaba los ministerios osados que desempeñaban mujeres como ella. En su principal intervención en la Asamblea, Hollands denunció las políticas misioneras estadounidenses que perpetuaban el colonialismo y la ignorancia de las activistas del norte sobre la realidad latinoamericana. De manera similar a lo que aconteció en la tribuna de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, que se celebró en la Ciudad de México de 1975, algo que ha estudiado muy bien Pamela Fuentes y Jocelyn Olcott, se caricaturizó en medios el debate entre liberales, aquí en el caso de la tribuna, entre liberales de Betty Friedan y tercermundistas de Domitila Barrios de Chúngara. El encuentro de Baltimore de las feministas católicas también se polarizó por las mismas tensiones culturales e ideológicas de la Guerra Fría. En realidad, las activistas estadounidenses planteaban la inclusión al sacerdocio siempre y cuando se despojara al clero de su carácter sagrado. Entre ellas, de hecho, había muchas religiosas y laicas con liderazgo comunitario que estaban lejos de ser las académicas letradas que retrataban las latinoamericanas. Por su parte, la delegación mexicana no estaba conformada por liderazgos surgidos de las míticas CEPs, sino por dos mujeres cosmopolitas, intelectuales y muy cercanas a varios obispos de la región, amén de que una era de origen europeo y las dos tenían pasaporte estadounidense. Además de que ambas en Cuernavaca se pronunciaban sin ambajes por la ordenación de mujeres. Sin embargo, en las acaloradas discusiones del encuentro y los polarizados retratos de los medios de comunicación, todos los matices se perdían y solo trascendían las acusaciones veladas y explícitas de imperialismo cultural a las estadounidenses y de machismo introyectado a las latinoamericanas. Este debate polarizado continuó al año siguiente en el encuentro de Puebla. Antes de que comenzara la conferencia episcopal, las activistas de todo el continente se reunieron en Cuernavaca, en las instalaciones del CIDAL, para celebrar un seminario sobre la situación de las mujeres en la Iglesia latinoamericana. Una vez concluido el seminario, y conforme Betsy lo había planeado, una docena de activistas latinoamericanas y otra docena de estadounidenses, además de un nutrido grupo de estudiantes de teología de Chicago, se establecieron en Puebla. Ahí celebraron conferencias matutinas en un foro organizado por CENCOS, un organismo fundado por José Álvarez y Casa y Luz María Longoria, que había roto con el episcopado mexicano desde finales de los 60 y que entonces, paralelo al encuentro de Puebla del CELAM, organizó una serie de contraconferencias en la que teólogos de la liberación, intelectuales críticos, comentaban y criticaban lo sucedido en el encuentro episcopal. Hollands había colaborado previamente con los Álvarez y Casa Longoria en Roma, y bueno, eran muy cercanos a los círculos de Cuernavaca. Además de estas conferencias matutinas en el foro de CENCOS, por la tarde se ofrecían conferencias en inglés que de hecho eran parte de un curso universitario impartido por Rosemary Bradford Redder. Esa era la razón por la que había tantas y tantos estudiantes de teología de Chicago en el grupo, algo que al parecer molestó mucho a las latinoamericanas. A pesar de que algunas de las conferencias en el foro de CENCOS tuvieron gran eco mediático en la prensa secular, la única que quedó consignada realmente fue una que les ofendió a las feministas por la estridencia y morbosidad con la que fueron retratadas. El grupo publicó un boletín de prensa criticando la nota periodística
y enlistando sus muchas demandas, incluyendo la ordenación de mujeres. Para entonces, las feministas ya afirmaban como Mujeres para el Diálogo, Women in Dialogue. En el encuentro fundacional de Mujeres para el Diálogo se revivieron las tensiones de Baltimore. A pesar de que las estadounidenses dejaron en claro que no querían ser sacerdotas para fortalecer la casta clerical, las latinoamericanas fueron muy críticas con lo que percibieron que era una demanda legítima pero secundaria. En el fondo estaba la tensión retórica entre un feminismo de impronta liberal que concebía a las mujeres como sujetos de derechos políticos individuales, en este caso el derecho bautismal a ser ordenadas, en palabras de Heinzelmann, y un feminismo que, incluso despreciando esta categoría por burguesa, la de feminismo, planteaba que el sujeto colectivo del movimiento eran las mujeres de sectores populares y los varones subalternos. Las activistas de Puebla se despidieron con la promesa de continuar el diálogo y hacer crecer al grupo. Se publicaron varias crónicas en revistas estadounidenses y mexicanas, tanto católicas como feministas, incluida una en el semanario Proceso y una en la revista FEM, de autoría de Itziar Lozano, quien encabezaría el CIDAL después de Betsy Hollands en los 80. El resultado del lobbying con prelados y teólogos aliados con el encuentro episcopal fue modesto pero significativo. Los documentos preparatorios ni siquiera mencionaban a las mujeres, y los finales incluyeron novedosamente denuncias sobre la opresión de las mujeres y unas muy tenues autocríticas. El Consejo Episcopal Latinoamericano sostenía, y esto es cita del documento final de Puebla, que las aspiraciones de liberación en nuestros pueblos incorporan la promoción humana de la mujer como auténtico signo de los tiempos que se fortalece y que la Iglesia debe apoyar. Denunciaron también los obispos los atavismos culturales que excluían a las mujeres latinoamericanas de la participación política y social, y introdujeron una tenue autocrítica cuando sostuvieron que la propia Iglesia había dado insuficiente valorización de la mujer y una escasa participación suya a nivel de las iniciativas pastorales y de decisión. Para compensar semejante afirmación, inmediatamente los obispos se apresuraban a descartar la ordenación de mujeres y a limitar su apostolado como madre, defensora de la vida y educadora del hogar. Como para los teólogos de la liberación, los cristianos socialistas y otros grupos con altas expectativas del encuentro en Ceilán, para las feministas el documento de Puebla resultaba agridulce, ambiguo y más que equilibrado, contradictorio. Mujeres para el Diálogo planeó su segundo encuentro ese mismo año en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, en el Tepeyac. Puesto que la segunda reunión estaría dedicada a la teología feminista, se hizo en coordinación con la Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo, en cuya dirección participaba Enrique Dussel. Y abro un paréntesis. Dussel era un estrecho colaborador de los grupos de Cuernavaca, incluso antes de mudarse de Argentina para México. Gozaba de la confianza de Betsy Hollands y de Iván Illich, pero publicaciones y testimonios de la época dejan claro que más bien bajo la retórica liberacionista y revolucionaria de Dussel se escondía pues una profunda misoginia y lesbofobia, algo que señalaron en la época personas como Silvia Marcos, que participaba en los círculos de Cuernavaca, y después muy agudamente Marta Zapata. Y bueno, pues obviamente no era el único macho de izquierda en Cuernavaca. Debido a problemas de salud que enfrentaba a sus 75 años, Betsy Hollands no pudo participar en la planeación ni en el desarrollo del segundo encuentro del grupo. Esta ausencia fue fundamental para que las activistas latinoamericanas, en coordinación con Dussel, decidieran no invitar a las estadounidenses a la reunión debido a que, según sostuvieron en una carta, conocían muy poco la realidad de la región, la agenda de los movimientos populares y entorpecían todo el diálogo. Esta exclusión fue lamentada tanto por Isasi Díaz como por Hollands, quien dijo en una carta a la cubano-estadounidense que ya Mujeres para el Diálogo me resulta ajeno y está fuera de mis manos. El encuentro se llevó a cabo finalmente en Tepeyac en el 79 y el tema de la ordenación de las mujeres no fue abordado. La mayoría de las intervenciones se centraron en el contexto popular de las mujeres como sujetos teológicos, y se propuso crear muchos grupos de teólogas y líderes de comunidades eclesiales de base latinoamericanas, pero ninguno de esos grupos realmente vio la luz. En los hechos, Mujeres para el Diálogo se convirtió desde ese momento justo en eso, una organización mexicana
de mujeres de inspiración católica vinculada con movimientos de campesinas, indígenas, trabajadoras del hogar y colonas de asentamientos irregulares. Holland y Sassy Díaz siguieron intercambiando cartas en los años siguientes. Creo que esa correspondencia es de alguna forma el diálogo intercultural que se había interrumpido en el grupo original. En estas cartas, Betsy insistía en crear un feminismo latinoamericano propio a las circunstancias sociales, históricas y culturales de la región, con una agenda distinta a la del feminismo anglosajón, decía. Y Sassy Díaz, por otra parte, lamentaba que sus compañeras latinoamericanas no reconocieran que entre los 60 y los 80 el feminismo estadounidense, muchas gracias Ana Paulina, sí, ya voy a concluir, se había transformado mucho y había dejado de ser un movimiento burgués ajeno a las cuestiones de clase. También criticaba que se excluyeran los derechos de diversidad sexual, derechos sobre el propio cuerpo, en fin. Bueno, como ya estoy sobre el tiempo, salto al epílogo. Todos los grupos que mencioné siguen activos. El CIDAL sigue siendo hoy una de las asociaciones civiles más importantes del feminismo mexicano, ahora dedicado sobre todo a los derechos políticos de las mujeres. Mujeres para el Diálogo se ha convertido en un referente de lo que Gisela Espinosa llama el feminismo popular mexicano, gracias al impulso de la religiosa chihuahuense Leonora Ida Concha, quien colaboró cercanamente con Hollands y fue parte del núcleo fundador de Puebla. El encuentro del Tepeyac dio pie a otros congresos de teología feminista latinoamericana en México y Argentina en los 80, eventos que fueron paralelos, en más de un sentido, de los famosos encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe. Todos, por cierto, todos los EFLAC tuvieron participaciones de activistas católicas, pero eso es tema de otra. La Conferencia para la Ordenación de las Mujeres también está activa hoy en día, sobre todo en Estados Unidos y Europa, y sigue siendo un grupo que combina la denuncia con la protesta, y no rompen con la institución. En los 90 surgieron escisiones en Europa que sí optaron por la ordenación de mujeres sin la autorización de Roma, pero con respeto a la sucesión apostólica gracias al apoyo de 3 obispos. En México no arraigó realmente un movimiento organizado y visible para la ordenación de mujeres en la Iglesia Católica, sino que se extinguió después de los 70. El desarrollo del feminismo católico se vinculó en el país con los derechos sexuales y reproductivos por un lado, y por otro lado con los movimientos populares, dejando de lado el énfasis en las reformas eclesiásticas. En el país se han ordenado mujeres en iglesias protestantes históricas como la luterana y la anglicana, así como en nuevas iglesias evangélicas comprometidas con la diversidad sexual, como la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. Pero esto no ha representado realmente un conflicto porque este tema había sido zanjado en los respectivos órganos de decisión desde tiempo atrás. Es en otras denominaciones en donde la ordenación de mujeres es una lucha vigente en México y fruto de tensiones, como es el caso de la Iglesia Presbiteriana. Y bueno, ya para concluir, estoy convencido de que estudiar los orígenes de grupos como Mujeres para el Diálogo no es una excentricidad histórica. El feminismo católico de los 70, minoritario entre activismos de por sí minoritarios, resulta fundamental para comprender la historia del feminismo y del catolicismo contemporáneos. La disidencia ha sido invisibilizada tanto en las narrativas de memoria militante como en las historiografías de ambos campos. Resarcir este lapsus, por así llamarlo, no consiste simplemente en agregar actores colectivos e individuales a los relatos establecidos, sino cuestionarlos y, como dice la propia Gabriela Cano, evidenciar los procesos históricos y los códigos culturales que los han invisibilizado. La historiografía del catolicismo contemporáneo, confesional y escrita tanto por historiadores orgánicos de la institución como por protagonistas del liberacionismo, ha retratado el feminismo como un discurso externo y antagónico. La historiografía del feminismo de la segunda ola, por otro lado, ha difuminado la importancia de los grupos y mujeres que estuvieron activas entre las dos olas, como Betsy Hollands o Heinzelmann, además de desatender la pluralidad ideológica constitutiva del movimiento. Es necesario recordar, por ejemplo, que al mismo tiempo que Betty Friedan publicaba su famoso libro sobre la mística de la femineidad, Gertrude Heinzelmann daba a conocer sus argumentos a favor de la ordenación de la mujer, y que tan fundadora de la icónica National Organization of Women fue Friedan como religiosas católicas. Ahí aparece, por ejemplo, la hermana de Joel Reed. Que una de las pioneras organizaciones feministas latinoamericanas, si no es la primera, de hecho, fue creada en 1969 en Cuernavaca por Betsy Hollands.
que la discusión interseccional sobre clase, cultura, etnia y raza estaba viva en el feminismo católico de los 70 por los influjos de la teología de la liberación y el socialismo cristiano y por los movimientos populares. No se trata de una importación posterior del feminismo afroamericano o chicano en los 90. Que de hecho, por ejemplo, la historia del feminismo indígena, considerado en México el parteaguas de la tercera ola, es incomprensible sin la actividad de base de grupos como Mujeres para el Diálogo. En fin, que la historia del feminismo y del activismo católico contemporáneo son, como todo proceso social, polifónicos, de agendas negociadas en tensión y colaboración. En nuestros días de guerras culturales, en los que todo debate es empobrecido con la polarización, conviene voltear al pasado para repensar el origen de nuestras polémicas y romper binarismos con nuevas genealogías. Gracias. ¿Sí siguen ahí? Sí, aquí estamos. Muchas gracias, Saúl. Bueno, pues voy a dar la palabra a Edgar Zavala. Lo presento brevemente. Él va a comentar el texto, la presentación de Saúl. Bueno, Edgar Zavala es doctor y maestro en sociología por la Universidad de Edimburgo, Reino Unido. Actualmente es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y sus líneas de investigación son tecnologías religiosas de gobierno en América Latina, religión y élites políticas en América Latina y religión y discursos científicos. Bueno, sin más, le doy la palabra al doctor Edgar Zavala para que lleve a cabo sus comentarios. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Ana Paulina. Gracias, Saúl. Gracias a los asistentes para esta tarde desde sus casas en este seminario. Todos me oyen, ¿verdad? Yo voy a intentar limitarme a los 15 minutos que me dieron los organizadores del seminario. Espero lograrlo. Yo voy a dividir mis comentarios en dos partes principales. Voy a dar un panorama muy general y muy rápido y hasta cierto punto superficial de los estudios religiosos en México. Quisiera comentar unas cuestiones claves sobre esto de los estudios religiosos, puesto de manera breve y muy general, para poder entonces entender la relevancia del trabajo que nos acaba de presentar Saúl, para intentar entender esa relevancia. Después, si el tiempo me lo permite, me paso a comentarios más específicos sobre el texto que Saúl nos hizo favor de circular a los comentaristas. Bien, empiezo. Hay que decir, aunque suene paradójico y bizarro, hay que decir que efectivamente durante la primera mitad del siglo XX hubo un ciclo sobre lo religioso por parte de las ciencias sociales. Silencio está documentado, está documentado, de hecho yo no sería el primero que lo mencionaría. Pueden leer por ahí un texto de René de la Torre del 2014, René de la Torre, socióloga de la religión, donde documenta este periodo. Efectivamente, en 1960, lo religioso, el hecho religioso, el fenómeno religioso no cuajaba muy bien como un objeto de estudio completamente legítimo para las ciencias sociales. Un dato por ahí, en la Revista Mexicana de Sociología, fundada en 1939, si ustedes se van a la base de datos y buscan la palabra religión y le ponen buscar de 1939 a 1960, solamente les van a salir 2 artículos con la palabra religión, Revista Mexicana de Sociología. Uno de ellos sobre religión y economía en el pensamiento de Max Weber y el otro sobre matrimonio entre los peruanos. Nada más como un pequeñísimo dato.
efectivamente es hasta la década de los 60, 70 donde empieza a haber un poquito más de interés sobre lo religioso en México. Y pues, los primeros que empiezan, no es el primero, pero uno de los primeros que empieza, como lo comenta René de la Torre en su artículo, es Jan Meyer, el francés, que ahora me parece ya está nacionalizado mexicano, que analiza la guerra cristera en el centro occidente del país, un hecho político relevantísimo para entender la vida política de estas regiones que aparentemente no se estaba investigando antes. Nos pasamos a los 80s, 90s, por supuesto, se empiezan a formar grupos, líneas de investigación, redes de investigación, y en los 2000, por supuesto, ya hay una variedad, una diversidad de enfoques de investigadores de instituciones que analizan lo religioso. Pero sí quisiera, desde mi perspectiva y de manera muy tentativa, mencionar en este espacio, no es que se haya pasado de un periodo de silencio a un periodo de diversidad o diversidad de voces sobre lo religioso, de voces académicas. Me parece más bien que puede decirse que se ha pasado de un periodo de silencio a un predominio de enfoques de investigación que tienen una carga normativa considerable. Voy a intentar desglosar esta idea de la carga normativa considerable lo más claro posible y lo más breve. Esto es complejísimo, pero bueno, voy a intentar. Enfoques normativos interesantísimos, enfocados en la realidad social, por supuesto, pero que de alguna u otra forma han privilegiado más el deber ser que el ser del fenómeno religioso. Enfoques que utilizan categorías analíticas derivadas en parte o en mucho de postulados normativos a priori. Postulados normativos a priori, como por ejemplo los postulados clásicos de la modernidad secular. Más específicamente lo que a mí me gusta llamar el postulado normativo de la esterilidad religiosa. La esterilidad, es decir, a priori, el postulado es que lo religioso no tiene causalidades, más allá del fenómeno religioso en sí. Otro postulado, por ejemplo, el postulado que ya no sabemos, que lo religioso se queda o se debe quedar en lo privado, en las dimensiones privadas de las sociedades. Otro postulado, que lo religioso efectivamente es una esfera que está societal, funcional, pero que es más o menos independiente, y diría más independiente que menos, de las esferas cultural, política, económica, social en su conjunto. Para intentar hacer un poquitito más específico los enfoques normativos, quisiera hablar de cuatro tipos, pero muy rapidísimo y de manera, repito, muy superficial, y que por supuesto no agotan la descripción de los estudios sobre lo religioso en México. Entre estos enfoques normativos, por ejemplo, tenemos el tipo normativo laicista, muy llevado a la práctica por estudiosos del derecho, por supuesto, pero también científicos sociales, en donde uno de los fines siempre explico es intentar normar las religiones. Intentar normar las religiones para que éstas se adecúen a los principios constitucionalistas laicistas del Estado mexicano, ¿no? Otro tipo, por ejemplo, estos estudios que también son normativos, y que incluso tienen como un tono implícito anticlerical, ¿no? De manera muy interesante me he encontrado estos trabajos de historiadores, también de científicos sociales, donde parece que el supuesto o la intención subyacente es formar una oposición política, sobre todo hacia la Iglesia Católica, que es esta que causa mucho resquemor, ¿no? Entre el campo de las ciencias sociales.
Otros estudios normativos de otro tipo, pero aún normativos, son, por ejemplo, todos estos interesantísimos, riquísimos trabajos empíricos, que yo les llamo los normativos monográficos, que nos hablan bastante de todas estas tradiciones religiosas populares, de las prácticas, de los ritos. Son muchos estudios antropológicos, muchos estudios sociológicos, y en estos estudios, no en todos, esto sí quiero ser muy, muy claro, no en todos, sí puede verse cierta confirmación del postulado de que lo religioso está allá afuera, pero conforma esta esfera aparentemente independiente, autónoma, que no se mete en las otras esferas de la sociedad, las otras dimensiones de la sociedad, lo político, lo económico, lo social. Otros también interesantísimos, trabajos interesantísimos de veras sobre las minorías religiosas emergentes, en una parte considerable de estos trabajos, no en todos, repito, se puede ver cierta, de nuevo, confirmación tácita de que las nuevas minorías emergentes nos están llevando casi automáticamente a la conformación de sociedades plurales modernas. Un supuesto es otro tipo de supuesto, ya no es el supuesto clásico de la separación religión-sociedad, es más bien un supuesto que va más por el lado de las sociedades multiculturales europeas, ¿no? Y ya viendo estos supuestos normativos, ese es el punto que a mí me parece muy importante mencionar. En muchos estudios, no en todos, pero en muchos estudios de lo religioso sigue habiendo una carga normativa más o menos clara. Y por supuesto, uno de los efectos de estas cargas normativas es que el espectro de lo religioso se selecciona. El análisis de lo religioso es muy selectivo. El análisis de los efectos de lo religioso es, diría, hiperselectivo. Y es algo así como si hubiésemos pasado de un silencio sobre lo religioso a un silencio sobre los aspectos de lo religioso que no encajan en los postulados normativos. Acabo de comentar. Y por eso el texto de Saúl me parece interesantísimo, porque el trabajo de Saúl, si bien se puede entender o inferir cierta carga normativa, que de hecho después a esa después paso, más adelante, efectivamente el trabajo de Saúl nos está diciendo, hey, este es el tipo de segmentos del espectro religioso que no estamos viendo. Este es el tipo de hechos, este es el tipo de efectos en el espectro de lo religioso que los postulados normativos nos están haciendo a un lado. En eso el texto, el trabajo de Saúl es perfectísimo, es genial. Y de hecho, para intentar hablarnos un poco del plural, sociedades plurales, Saúl no se está yendo, como muchos se van, a las minorías emergentes, sino a la propia Iglesia católica, esa institución religiosa que más bien quiere ignorarse, ¿no? Se quiere ignorar. En muchos de los casos, o simplemente en algunos casos enjuiciar. Me parece que el trabajo de Saúl es una perfecta contribución para lo que, por ejemplo, Karina Bárcenas sobre las iglesias para la diversidad sexual nos comenta sobre las genealogías no contadas, de lo religioso, el cruce de lo religioso y el pensamiento feminista, ¿no?
Y ahora me quedan unos 5 minutitos. Gracias, Paulina. De esa manera quería yo explicar la relevancia del texto de Saúl. Como un texto, un trabajo que nos ayuda a pensar más allá del postulado normativo que prevalece muy frecuentemente en los estudios sobre sobre el hecho religioso. Por supuesto, hablando de normativismos, de postulados normativos que permean el análisis y miradas investigativas, una de las primeras cosas que yo le preguntaría a Saúl sobre su texto es, y me imagino que este texto, siendo parte de una tesis de doctorado, lo comentas en alguna otra parte, si nos pudieses tú decir, de hecho, cuáles son tus supuestos normativos, ¿no? Supuestos normativos, la modernidad, la secularidad, la historia en México, el desarrollo histórico de las sociedades en lo general. Eso creo que alimentaría bastante el fundamento teórico de tu enfoque. Que tú mismo nos dijeras, mis supuestos son estos, mis postulados normativos son estos, porque vaya que todos tenemos postulados normativos. Que los hagamos explícitos y reflexionemos sobre ellos y reflexionemos sobre los efectos que esos postulados normativos tienen en nuestro análisis y mirada, eso es otra cosa. Pero todos tenemos supuestos normativos. También muy breve, creo que en la presentación nos hablaste un poquito más, nos hablaste con más detalle de esta hipótesis que tienes, porque en tu texto que nos circulaste, en tu página 11, mencionas la hipótesis, pero de manera muy rápida. El feminismo en la Iglesia Católica no fue una importación, sino un desarrollo más bien orgánico. El texto que nos presentas, yo creo que se pudiese refinar muchísimo si las secciones y los capítulos se adecúan a probar dicha hipótesis. Me parece que no la explicaste con mucho mayor detalle en tu presentación, incluso al final. Como un texto de narrativa histórica es riquísimo. No sé si tú tienes en mente enviarlo a un journal de estudios históricos. En ese sentido, mi única recomendación sería esa, que la hipótesis fuera muchísimo más clara y que la estructura del trabajo se articulara en torno a esa hipótesis. Y también, si me lo permites decir, me parece que tienes un material muy rico en este texto para incluso hacer textos con mayor contenido analítico conceptual, más desde ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, muy rápido y muy brevemente, cuestión de los encuentros regionales como nodos articuladores de discursos y tensiones. Este es un argumento central muy interesante que por supuesto podría abonar a, si me lo permiten decir las especialistas en género, que por supuesto no es mi especialidad, pudiera abonar a la literatura de género y también combinado con literatura de movimientos sociales, incluso literatura de social network analysis por concepto de los nodos, ¿no? En fin, hay potencial grande para esta idea de los nodos como articuladores de discursos, posiciones, tensiones, etc. Una parte muy interesante de tu texto que también me parece puede servir muy bien para un texto de ciencias sociales más conceptual, puede ser esto que nos comentabas también al final de tu presentación sobre las tensiones, esta mar de tensiones entre las feministas estadounidenses, las feministas latinoamericanas, el puente con Isasi Díaz, problematizar estas muy binaristas, muy dicotómicos de norte contra sur. El análisis de este punto, genial.
Y por supuesto, implicaría meterse en no solo literatura de estudios de género, sino también, por ejemplo, en la literatura sobre estudios coloniales, decoloniales, coloniales. Pero me parece genial esto que nos comentas de las réplicas y las contrarréplicas, que tocan no solo instituciones y redes en Estados Unidos, sino el Vaticano también, feministas en México, teología de la liberación en México, contrarréplicas de las feministas a las posiciones del Vaticano y de Estados Unidos. En fin, esto es interesantísimo abordar conceptualmente. Y bueno, me queda un minuto ya, me detengo. Muchísimas gracias. Eh, y le doy la palabra a mi compañero. Muchísimas gracias, Edgar. Perdón por las tarjetitas, no encontré otra forma de hacerlo. Les agradezco muchísimo. Bueno, entonces voy a dar la palabra a la doctora María Luisa Tarrés. Aprovecho para decirles que si quieren ir haciendo sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas, questions and answers, ahí pueden buscar la pestañita, poner que lo veamos todos los panelistas y escribir su pregunta y yo las puedo ir tomando en cuenta para leerlas. Bueno, entonces voy a presentar a la doctora María Luisa Tarrés. Ella es doctora en Sociología por la Universidad de París, es profesora e investigadora del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México desde 1985 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Ha escrito diversos artículos, capítulos de libros y ciudadanía de las mujeres. Y bueno, sus líneas principales de investigación son sociología de la acción colectiva y de los movimientos sociales, género, participación social e institucional y métodos cualitativos en la investigación social. Le agradecemos mucho que esté con nosotras en esta sesión del seminario y sin más, le doy la palabra. Adelante, María Luisa. ¿Me escuchan? Perfecto. Oye, les agradezco la invitación a comentar el trabajo de Saúl Espino, que me llevó a mi juventud y también me produjo una serie de emociones porque había muchas cosas que yo no conocía de este proceso que él relata de manera tan inteligente, realizando un trabajo histórico que parte de una premisa y es la concepción de la historia del feminismo como dos olas, la ola del principio de siglo y la segunda ola a partir de los 60, 70, donde algunas autoras han dividido la historia del feminismo. El trabajo de él nos muestra que la historia no empieza en los años 60, la segunda ola, sino que hay feminismo por todos lados y en todos los espacios donde desde los 50 por lo menos, no, antes había, con Cárdenas también hubo, es decir, es un proceso que se da en distintos espacios y en este caso alrededor de la Iglesia Católica, que me parece muy interesante y me provoca muchas preguntas, ¿no? Que te voy a hacer. En todo caso, lo que quiero señalar es que tu trabajo histórico es realmente interesante porque se asienta en recopilación bibliográfica, análisis de documentos, archivos estadounidenses y mexicanos originales que logran fundamentar procesos desconocidos hasta ahora, o por lo menos no sistematizados hasta ahora, quizá por Pamela, ¿no? Ella hizo algo así, y donde el catolicismo en México y en América Latina y el feminismo no habían sido estudiados en forma tan sistemática, ¿no? Yo creo que sin proponértelo siquiera, tú
presenta un material que apunta a la presencia de un movimiento social en términos de construcción analítica, ¿no? Porque en el texto se describe con claridad que el comportamiento de los distintos grupos que estudia desafían modelos culturales, institucionales, crean organizaciones en la sociedad y rompen o tratan de romper con las relaciones presentes en el mundo católico, Lo importante es que tiene vínculos este movimiento social con grupos, actores y actrices de la sociedad civil donde se desarrolla, ¿no? Yo creo que no, que una de mis observaciones es que creo que lo pones muy al lado, no sé, en tu tesis quizás tú lo desarrollaste mucho, pero creo que esto del movimiento social no es casual, porque deriva de la iniciativa del Papa Juan XXIII, que se propuso actualizar la iglesia y adaptarla a los cambios del siglo XX, como tú dices, ¿no? Pero esto viene de que la iglesia tenía hasta entonces ¿cómo se llama? La encíclica Pacem Interum Novarum de 1891, ¿cierto? Entonces, no hay una encíclica posterior. Y yo creo que Juan XXIII fue un creador en el sentido de que genera desde una de las instituciones más tradicionales y conservadoras, genera un movimiento, una movilización que en México al menos y en América Latina moviliza mujeres, feministas, partidos políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo que yo estudié todo esto en la universidad en Chile, ¿eh? Yo me acuerdo que el Papa, el Papa de Rerum Novarum, ese Papa, ¿cómo se llamaba? Bueno, él creó, él hizo una propuesta en su encíclica que era evitar el enfrentamiento entre ricos y pobres, entre empresarios y trabajadores, y propone desde la sociedad la organizaciones de cooperativas, partidos y una serie ¿cómo se llama? De emprendimientos que evitaran el conflicto que traían los socialistas o los comunistas en Alemania y en otros países europeos. Entonces es como una propuesta religiosa, pero muy política. De hecho, tuvo mucha importancia en América Latina. En América Latina genera las bases de la democracia cristiana, ¿no? Y esa democracia cristiana fue muy importante en Chile, en Alemania, y curiosamente en Venezuela, que no podríamos no saber, no creer hoy día que Venezuela tuvo un partido demócrata cristiano durante muchísimos años, que duró todo el siglo XX, gracias a estas movilizaciones. En Chile se hizo la reforma agraria, la democracia cristiana, no el Partido Comunista, lo hizo la democracia cristiana. Entonces, hay una influencia de la religión durante todo el siglo XX en algunas partes donde ancló la encíclica, ¿no? Del 1891, ¿no? Y que evitaba que el capitalismo internacional se transformara en un movimiento en que se separara las clases sociales y no hubiera paz en el mundo. Por eso se llama Pacem Inter, ¿no? Entonces de ahí viene una misión de la Iglesia que se genera, que
se recupera en el siglo, en los años 60 con Juan XXIII. Es decir, yo creo que, bueno, yo me imagino que él toma esta idea anterior y propone un movimiento similar cuando en los años 60 o 50, desde los 50 hasta los 60, termina la guerra de Corea, surgen los movimientos estudiantiles, las mujeres se ponen minifalda, nadie quería ser cura en la iglesia, no había hombres que querían ser cura en la iglesia. Es decir, hay un movimiento que indicaba una delegitimación de la iglesia o un retiro de la iglesia en un momento dado, y él hace esta propuesta. Yo creo que más allá de la notita chica que tú pones en el artículo, me imagino que en tu tesis está, pero creo que habría que hacer mostrar esa trayectoria y mostrar también que Juan XXIII, Juan XXIII propone un cambio que, aunque tú dices que es un poco superficial, ¿no? Porque es litúrgico, ¿no? Yo creo que tiene mucha importancia porque mueve relaciones sociales básicas ¿cómo se llama? Crear en las mujeres religiosas de esa iglesia una serie de, ¿cómo decirte? Se les prende el foco, una capacidad reflexiva donde ellas dicen sencillamente, si los hombres no quieren ser sacerdotes, ¿por qué no recurren a nosotras? ¿No? Ese es un problema interesante y genera una discusión que tiene que ver con la igualdad de género, ¿no? Genera una discusión que tiene que ver con la igualdad de género y que es necesario rescatar, porque va desde el nivel simbólico hasta las prácticas y relaciones sociales que predominan en la iglesia, y que pueden ser, y que analizan de manera muy profunda todos los estereotipos que tú señalas, una lista de estereotipos que hay y que ellas señalan en sus trabajos, es maravilloso. Hay mujeres muy insolentes, comparan la situación de las monjas, ¿no? Con Simone de Beauvoir, por ejemplo. Usan Simone de Beauvoir para estudiar el problema de los estereotipos. Yo les encuentro geniales porque no estaban bien ubicadas, digamos, pescaban una bibliografía feminista y la aplicaban a la iglesia. Nada que verle a Simone de Beauvoir, pero en fin, pero les sirvió para entender la desigualdad de género, para entender el papel de la biología como parte de los estereotipos, etcétera, etcétera. Entonces, es súper interesante ese discurso que es quebrado por mujeres que no tenían idea de que ellas querían ser iguales. Digamos, venían de Estados Unidos. La otra cosa es que este movimiento es transnacional. Ese es otro tema que hay que desarrollar si uno toma esta acción colectiva que viene de la iglesia, estimulada por la iglesia, y moviliza a mujeres de distinto tipo. Creo que hay que decir, ¿cómo se llama? Bueno, para mí que es un movimiento social, ¿no? Creo que, o una acción colectiva que además dura mucho, eso es lo interesante, y que termina en el caso de Mujeres para el Diálogo por la fuerza que tienen las comunidades eclesiásticas de base en México y en Brasil. Es decir, mira, nosotros hicimos un estudio en un momento sobre las comunidades eclesiásticas de base de la teología de la liberación, con unos colegas que eran religiosos, ellos eran de la teología de la liberación. En un momento en México
hubo 100.000 comunidades eclesiásticas de base. En el momento que hubo el levantamiento del ejército zapatista, hubo un mapa donde en cada cuadra o manzana de San Cristóbal había una comunidad de base. Entonces era tal la densidad de ese grupo que yo entiendo que las mexicanas se hayan separado de las norteamericanas al final en Mujeres para el Diálogo, porque esa idea de Betsy de hacer reuniones de las norteamericanas y luego en inglés, y luego de las mexicanas, yo estuve y yo conocí a Betsy, la vi, yo era más joven, no me atrevía, ella no hablaba conmigo, más bien, aunque yo quisiera, ¿no? Las mexicanas estaban como muy, en una reunión que yo fui, muy enojadas, porque ellas hablaban en inglés, se reían, discutían, etcétera, y las mexicanas, había desde indígenas náhuatl, ¿cómo decir? Mira, la Mary Goldschmidt era la traductora, pésima traductora, ¿no? Una colega que es de la UAM, feminista maravillosa, pero ella era y habla pésimo el castellano. Y imagínate las mujeres náhuatl que estaban ahí, no le entendían a Mary, que traducía del inglés al castellano y ellas no le entendían. Entonces, sí había conflictos en las reuniones, en esas sobre todo derivadas del encuentro de Puebla. Ahí se produjo un malestar que luego se divide. Entonces el Itziar Lozano toma en sus manos las cosas. Yo no sabía que esta Leonora y la Concha también era de Mujeres para el Diálogo. La conocí también aquí, estuvo en el colegio discutiendo sobre aborto, ella. Es la única que yo escuché que hablaba de aborto y de ese tipo de cosas, porque ella estaba en las poblaciones y ayudaba a las mujeres a conseguir apoyo con doctores que las trataran bien. En cambio, yo te digo, con Itziar, yo tuve una relación, Itziar Lozano, ¿cómo decirte? De repente descubrimos que a las dos nos interesaban las desigualdades, la pobreza y las políticas de desarrollo. Entonces, por unos 2 años hice clase con Itziar, ¿no? Pero me fue imposible con ella hablar de sexualidad, era un tema, pero era tabú. Entonces, era que tú, ¿cómo decirte? Creo que fue un momento muy grande de movilización en todo el país y en América Latina, que políticamente tuvo mucha importancia, que en términos del desarrollo del discurso tú logras mostrar muy bien que esto cómo se va imbricando los temas de desigualdad, los estereotipos, la creatividad que hubo en los estudios religiosos sobre la religión y sobre la mujer en esa época, ¿no? Una de esas personas que es muy interesante, aquí en México es Silvia Marco, y luego está en Chile Sonia Montesino, que también trabajó cuestiones de la Virgen y ese tipo de cosas que ahora nos parecen muy raras, pero eran figuras que permitían entrar al discurso de la desigualdad. Finalmente, esto de la historia que tú haces, ¿no? Yo creo que el trabajo nos enseña mucho sobre la lucha de las mujeres por ser reconocidas dentro de la iglesia.
yo aprendí de eso. No sabía, yo sabía que ellas querían eso, pero me parecía que era medio imposible, ¿no? Entonces, y bueno, yo soy agnóstica, entonces no, no manejo mucho el discurso religioso, es uno de mis problemas. Pero creo que es muy interesante tu trabajo y creo que me gustaría leer tu tesis para ver qué es lo que puedes enseñar sobre todo lo que las católicas hacen, mezclan con el feminismo. Y ya, creo que es todo. Te felicito, me gustó mucho el trabajo, ¿no? Me gustó mucho, creo que el artículo va a ser muy útil para la gente joven, ¿no? Y, y pues tienes que publicarlo, me imagino después de esto lo tienes que publicar. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Ni siquiera saqué las tarjetitas. No, pues yo sé, Muchas gracias. Saúl, te daría la palabra por si quieres responder algo a los comentaristas. Tenemos un poquito menos de 30 minutos para cerrar la sesión, entonces para que calculemos los tiempos y nos dé tiempo de leer y responder y escuchar algunas de las preguntas que hay en el foro. Te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, María Luisa, Edgar. Fue muy enriquecedor y refrescante escucharlos. Como saben, pues es un trabajo histórico, entonces ustedes lo ven desde otro ángulo que es muy, muy enriquecedor. Incluso en tu caso, María Luisa, desde una dimensión testimonial que es muy rica. Empiezo con lo que decías, Edgar, de mis postulados normativos. Y es que hay unos de los que evidentemente estoy consciente y me siento incómodo, como por ejemplo adjetivos como progresista o católico de izquierda o cosas. Esos son adjetivos que frecuentemente se usan con una carga no solo normativa, sino ética, ¿no? Como católico conservador y todo. Y yo a veces no me puedo librar de eso porque quedo sumergido como en el lenguaje de las fuentes. Y había otro en el otro campo de que yo no quería meterme en decir quiénes eran feministas y quiénes no eran feministas, porque era también una discusión propia de la época. Ahora, eso era como la parte normativa de la que yo quería salir. Pero, digamos, mis postulados normativos yo creo que sería, y va muy en la línea de lo que comentabas del estado de los estudios religiosos, que es que yo creo que la religión no es una esfera separada. Las instituciones religiosas son instituciones humanas atravesadas por las mismas tensiones ideológicas que el resto de las instituciones, que no hay religiones apolíticas, sino que todas las religiones son políticas, y que esto no necesariamente es una amenaza para la pluralidad religiosa. Es decir, creo que existen configuraciones sociales en las que es posible la presencia de lo religioso en el espacio público sin que esto constituya una amenaza para la pluralidad religiosa, los derechos humanos, y pues digamos que es una modernidad distinta a la modernidad occidental, ilustrada, liberal, que pretendió segmentar estas cosas y compartimentalizar lo religioso en lo privado y todo. Y recientemente eso platicamos con Gabriela con el libro de Scott, de Joan Scott. Bueno, pero creo que ya saldrá el libro. Pero es muy interesante y es una discusión que está viva, sobre todo porque se intersecciona directamente con las polémicas de género, ¿no? Que es en qué medida lo religioso en el espacio público constituye una amenaza para cuestiones como derechos de las mujeres, derechos de la diversidad sexual, etc. Entonces, bueno, mi postulado yo creo que ese lo abordo un poco al final, nada más de la tesis, porque pues como mi formación no es de sociólogo, me siento medio empantanado y un poco lo que concibo un poco es que la secularización es
pues un proceso que también está dentro de la propia iglesia y que lleva más bien a esto del cambio religioso, no a la desaparición de los religiosos, sino pues a una religión como más posmoderna, donde se disputan identidades. Por ejemplo, el caso de las mujeres que optaron por ordenarse y se siguen reivindicando como católicas apostólicas romanas, respetaron la tradición apostólica consiguiéndose a unos obispos que las ordenaran. Eso es súper interesante porque, o sea, teológicamente pueden argumentar que ellas son tan católicas como el Papa de Roma. O sea, entonces eso es como una disputa de identidad que creo yo que es típica de la secularización y la modernidad. Entonces eso para contestar brevemente. Y luego, María Luisa, hay muchas cosas que me gustaría platicar contigo para que me contaras de Itziar y Betsy. Y hay una cosa que me llama mucho la atención y que creo que en Sudamérica es más clara que aquí más bien tuvimos una democracia cristiana abortada y bastante miope. Pero, ¿qué es la cuestión del tercerismo? Lo que es conocido como el tercerismo. Es decir, este intento de buscar un modelo cristiano que sea distinto al capitalismo, pero distinto al socialismo. Y eso un poco en el concepto que sigue en boga hoy en la doctrina social de la Iglesia, es el desarrollo integral. Y ahora que lo digo, creo que tiene ecos con lo que estamos discutiendo como políticamente, pero en la actualidad, porque es esta cuestión del desarrollo integral es que no solo es lo material, sino también lo espiritual. No solo el campo, sino también el trabajo, la ciudad. Y no solo las mujeres, sino también los varones, no solo los varones, también las mujeres. Y creo yo que son más bien como eh, casi como atajos retóricos, más que de verdad programas políticos, que se explican mucho por la polarización de la Guerra Fría. Es decir, que en ese contexto es donde se revive toda esta doctrina social de la Iglesia del siglo XIX que mencionabas, como para buscar una vía distinta al totalitarismo soviético y al liberalismo capitalista de Estados Unidos. Y es en ese sentido que el feminismo que impulsaba Betsy Holland abreva de ese tercermundismo, porque están buscando un feminismo que sea distinto al feminismo liberal anglosajón, con el énfasis en las mujeres individuales, pero también distinto a un movimiento de mujeres que no se asuma como feminista y que considere que las luchas de las mujeres son secundarias dentro de la lucha revolucionaria más amplia. Y bueno, y además creo que eso de la tercera vía llega también por varias cosas. A mí me sorprendió mucho encontrar un texto de Betsy Holland mucho antes de que viniera a México, donde ella, muy emocionada, presentaba el modelo belga de democracia cristiana como una vía de salida entre un Estado absolutista francés y un Estado atomizado como el inglés. Entonces decía, la democracia cristiana belga es el estado de bienestar, que es la tercera vía. Entonces, yo creo que ese tópico de estar buscando terceras vías, como que va mucho como en esta sintonía de la polarización. Eh, y bueno, ya hay otras cosas, lo de las comunidades eclesiales de base y el STLN. Sí, pues es un poco lo que apuntaba yo al final de la presentación. La labor de Leonora Ida Concha con la coordinación diocesana de mujeres, la CODIMUG de San Cristóbal de las Casas, en fin, lo que ha hecho Silvia Marco y lo que han hecho dominicas consagradas del Verbo Encarnado en Chiapas. Es decir, todo esto, toda la ley revolucionaria de las mujeres del EZ, no se puede entender sin todo este fermento que está detrás. Y la que ha tratado de trazar más claramente esta genealogía de manera filosófica, de colonial, es Silvia Marcos, pero hay una afiliación también, digamos, histórica, siguiendo las redes y todo. Y por otro lado, y esto a mí me alegra mucho oírlos a ti y a Edgar, porque si algo yo me siento inseguro frente a los sociólogos es con la cuestión de los conceptos. Entonces, me tranquiliza un poco que no hayan encontrado como algo así, una aberración horrible. Yo tenía muchas dudas de si esto era un movimiento social, ¿sabes? O sea, como si era más bien una corriente, si es como una disidencia, pero ahora que dices tú que es un movimiento social, bueno, pues ya me siento un poco más seguro de llamar el movimiento social del feminismo católico. Y bueno, ya, creo que consumí mucho tiempo. Sí. Gracias, Saúl. Creo que María Luisa, ¿quieres decir algo? No, no te escuchamos.
Ya, ahí. ¿Ya? Sí. Ya, perfecto. No, es que el movimiento social, Saúl, el movimiento social se construye, tú lo construyes, los, los actores, las personas, las demandas están como separadas, ¿no? No existe así como un partido político o una reunión de masa en el Zócalo, no. Ese no es movimiento social. Uno es el que, el movimiento social no es visible siempre. Son personas, grupos, y que de repente empiezan a funcionar alrededor de temas. Y sucede que esos temas los están tocando, ya sea por razones estructurales, por razones culturales, etcétera, pero no saben muchas veces unos de otros. Muchas veces no saben unos de otros. A veces hay una Betsy o una Itziar que van haciendo las redes, ¿no? De las organizaciones y trabajan mucho en eso, ¿no? Pero, en, pero cuando tú encuentras eso, puedes ir viendo ese movimiento, ese grupo tienen demandas culturales, tienen demandas institucionales o ponen en duda las instituciones, tienen demandas eh, organizacionales, tienen formaciones organizacionales, etcétera. Tienen acciones comunes. Tú lo construyes, no es que exista, si yo soy el movimiento social, no. Eso creo que es una construcción. Entonces te recomiendo leer un poquito sobre eso porque yo creo que, y sobre todo si tenemos a la iglesia, a Juan 23, que está abriendo la posibilidad de discutir, entonces con mayor razón, es un estímulo. Muchas gracias, María Luisa. Ándele. Voy a leer unas preguntas que tengo aquí en el chat de preguntas y respuestas. Si alguien de quienes están como panelistas quiere preguntar en el micrófono, me hace una señal como la que acaba de hacer Gabriela Cano y le doy la palabra. Entonces, voy a empezar con las preguntas. Tenemos aquí, Saúl, déjame las localizo. Ok. Dos preguntas de Daniel Cordero del Instituto de Investigaciones Históricas. Está preguntando lo siguiente, lo voy a leer tal cual. Más allá de ese pequeño signo que menciona del papado de Bergoglio, según su lectura de los tiempos, ¿ve posible se retome la propuesta de la ordenación de mujeres? Esa es su primera pregunta. Y la segunda pregunta que hace Daniel Cordero es, ¿a qué cree que se deba que el legado de Aída Concha no permeara en el norte del país, como para la creación de colectivos como los nacidos en Cuernavaca? Esas son las dos preguntas de Daniel Cordero. Tengo una pregunta también de Martín González, que dice lo siguiente: gracias por tu presentación, Saúl. Tú te concentras en probar las influencias endógenas del feminismo católico. ¿Tienes evidencias de la influencia de las católicas en el Women's Lib en México, considerando que aquí el feminismo católico llegó primero? Esa es la pregunta de Martín. Y tengo una pregunta también aquí de Sara Hidalgo, pero también veo que anda por ahí, entonces no sé si quiera ella misma hacer la pregunta o la leo. Bueno, creo que quizá no me escucha en este momento. Voy a leer lo que puso Sara. Felicidades a Saúl por una reconstrucción minuciosa de un tema poco conocido. Yo quería ver si nos puedes hablar más sobre la relación de estas mujeres abocadas a la reforma de la Iglesia con otros grupos de mujeres, tanto feministas como conservadoras.
¿Sí? ¿Pudiste tomar nota? Bueno, entonces podemos darle el micrófono a Gabriela Cano y a Erika Pani, que ya también, ¿sí? ¿O no, Erika? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, si quieres, dejamos que hagan las preguntas Gabriela Cano y después Erika y contestas este grupo de preguntas. ¿Te parece bien? Ok, entonces doy la palabra a Gabriela Cano. Bueno, muchas gracias a todo el mundo que está aquí presente en esta conversación sobre el trabajo de Saúl Espino. Y Saúl, mi pregunta va sobre todo desde un punto del análisis histórico. Ya tuviste comentarios desde un punto de vista del análisis sociológico y tú nos explicas cómo el movimiento, el activismo feminista católico en México se orientó no tanto a buscar la ordenación de las mujeres, sino sobre todo a organizaciones de base dirigidas a combatir la desigualdad económica. También nos presentaste a Betsy Hollands y a otras personalidades con liderazgo en la época, que son mujeres cosmopolitas con una educación universitaria que abrevaron de la contracultura y son en cierto sentido como feministas clásicas de la segunda ola, por usar una clasificación. Estuvieron activas a finales de los 80, a finales de los 60, perdón, de los 70. Y en una de las características de este feminismo contracultural de mujeres cosmopolitas, universitarias, son las demandas en torno al cuerpo. ¿Cómo entra el cuerpo en estos discursos de estas feministas católicas? María Luisa nos dio una pista muy importante, que es cómo ella, como feminista de esta misma generación, tenía muchas coincidencias con Itziar Lozano, pero que no se podía hablar de la sexualidad. También en ese sentido, una pregunta muy desde la disciplina que compartimos es esta desinterés por participar en la jerarquía entre las feministas de América Latina. Este relativo, pues sí, es un desprecio por el ejercicio del poder individual, así como no había interés por la participación en las instituciones políticas formales, sino se buscaba otro tipo de poder en esos años. Esto también se expresa entre las feministas católicas. Hiciste tú un análisis más en relación con el discurso bipolar de la Guerra Fría, y ahora quisiera pues preguntarte si has pensado en esto o cómo lo podrías profundizar o elaborar de manera más amplia. Gracias. Erika Pani, ¿quieres lanzar tu pregunta? Si quieres, bueno, primero agradecer, porque realmente qué gusto participar en esta conversación tan rica y con un tema tan interesante como el que nos presentó Saúl. Yo tenía tres preguntas. Una es, ¿cuál es el, digamos, núcleo duro de la razón que la curia puede clausurar el debate sobre la ordenación de las mujeres de manera aparentemente tan eficaz? Tú nos muestras al final que es algo que ha tenido continuidad con las católicas europeas, no necesariamente las mexicanas que han ido por otros caminos, pero también en Europa, pues la foto que nos enseñaste todas son, digamos, unas señoras mayores. Entonces parece que es un tema que se desinfló como suflé.
y pensando en, digamos, una revitalización de un laicado en México femenino que ha tenido un signo mucho más conservador. O sea, yo creo que puede haber feministas conservadoras, pero esa es una discusión para otro espacio. O sea, Regnum Christi, el Opus, es una cosa que se les a veces ocurre discutir o para nada. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Erika. Saúl, ¿quisieras responder esta ronda de preguntas? Y después, si quieres, si tenemos algunos minutos, volvemos a abrir para otras preguntas. Pues muchas gracias. Va a ser titánico, a ver si me acuerdo de todo. Pero a ver, voy a tratar. A ver, empiezo por la primera pregunta que leíste, que es de Daniel Cordero, que si veo posible ahora la ordenación de las mujeres en la Iglesia Católica. Bueno, sinceramente, mencioné de pasada lo de Francisco y las diáconas en el 2016 porque creo que reavivó un poco el tema, pero yo creo que ahorita están en la agenda cosas como mucho más relevantes, ¿cómo decirlo? Que la agenda del feminismo católico está inclinada hacia temas mucho más prioritarios que esto. De alguna forma, esa profecía de Van Illich de que la iglesia y el clero era una casta condenada a desaparecer se está cumpliendo. Y en la medida en que se está secando el clero de la iglesia, se está volviendo cada vez menos relevante la lucha por la ordenación de mujeres. Ahora, yo considero que es una lucha muy relevante como la lucha de las mujeres en el ejército, la lucha de las mujeres en cualquier puesto, digamos, en cualquier corporación de poder, con autoridad, en el Estado mismo, en fin, o sea, creo que no es secundario. Y de Leonora Ida Concha y el norte, bueno, de hecho sí hay historias acá, la cosa es que siempre hay que rascarle un poco y es bien difícil documentar, sobre todo porque, y esto está ligado un poco con lo que decía Gabriela, lo que es fácil rastrear, bueno, no es fácil para nada rastrear las historias en los archivos, pero estas eran mujeres que escribían mucho, Betsy Hollands, se carteaban en más de 3 idiomas, tenían, o sea, yo encontré pistas de Betsy en archivos gringos, mexicanos, europeos, pero era porque ella era muy prolífica y muy sociable. Pero rastrear a otras mujeres que estuvieron en el CIDAL con ella, sobre todo religiosas de origen popular o líderes de comunidades eclesiales de base, es francamente imposible. Yo he tratado de seguir la pista, por ejemplo, una Guadalupe Sánchez Morales, y es bien difícil porque no encuentro, digamos, nada que haya sobrevivido de ella en los archivos más que su nombre. Entonces, pero eso ligado con el norte. En el norte aquí sí hubo, Mujeres para el Diálogo tuvo de hecho una comunidad que impulsó aquí, existe algún testimonio, unas memorias de un taller publicado de teología de la mujer, y además en el norte, y esto está ligado con una pregunta que hacían sobre otros grupos políticos, pero aquí surgió una cosa muy curiosa en Chihuahua que se llama el Movimiento Socialdemócrata Cristiano, que fue una escisión del PAN de los 70s, que era como la izquierda de la democracia cristiana del PAN, pero por muchas razones fue un movimiento que se asfixió desde el centro del PAN. Eso es una historia muy vieja que tiene que ver con la gente que estudia el PAN la conoce bien, pero bueno, los dirigentes y fundadores del PAN no querían mover el tema de la democracia cristiana en México porque era algo que iba a causar, como era revivir un viejo fantasma. Entonces es un movimiento que se asfixió, pero es muy interesante y sus liderazgos siguen activos en la Sierra Tarahumara, y de hecho Betty Guerrero está muy activa y ella fue parte de esto. Ahora, otra cosa, esa era la pregunta un poco que hacías tú, Saraida, la del movimiento con feministas conservadoras. Bueno, aquí hay, o con grupos de mujeres conservadoras, aquí hay como una liga con una parte del PAN en los 70s, pero es lo único que he logrado rastrear. Ahora, a Martín preguntaba también que si he encontrado movimiento, la influencia del movimiento feminista católico en México en el movimiento feminista, del movimiento de liberación. Sí, pues yo creo que, por ejemplo, hay cosas que aquí no mencioné,
pero que son fundamentales para entender por qué Betsy Hollands y Itziar Lozano y este grupo podía publicar en FEM, en Proceso, es decir, en todos estos espacios que no son espacios, digamos, confesionales. Y es porque tenían una relación muy estrecha con gente como Alaide Fopa, como Elena Urrutia. De hecho, en el archivo hace poco que estaban ordenando Gabriela y Ernesto de Elena Urrutia, salieron bastantes cosas de Betsy Hollands. Ella estuvo muy como metida, hasta donde yo entiendo, en el surgimiento del entonces PIEM. Entonces, digamos, era una relación fluida que tenían con el movimiento feminista secular, pero por eso yo trato de evitarlo de secular y religioso, porque en realidad son fronteras muy porosas y ellas están en una comunicación constante donde de verdad es difícil, al menos en el caso del CIDAL, detectar dónde empieza lo religioso y dónde empieza lo secular. Y luego, Gabriela, tú me decías algo de que si son las feministas clásicas, y pues sí, definitivamente son las clásicas, y lo que es bien interesante es cómo ellas no se perciben como feministas clásicas, en especial Betsy Hollands, y esto me liga con una anécdota que decía María Luisa, de que se enojaban cuando hablaban inglés y por las malas traducciones. En una entrevista que Silvia Marcos me concedió, me acuerdo que fue para mí muy esclarecedor, porque un poco lo que me dijo es que Betsy Hollands, Marie-Noëlle Monteil, que era una religiosa de origen francés que trabajaba en Mexicali y luego en las afueras de Cuernavaca, pero bueno, que todas ellas eran mujeres muy aristocráticas y colonialistas, y que eran percibidas, o sea, que ella se sentía como la mexicanita, que era como que la hacían menos. Entonces esto es muy curioso, porque Betsy Hollands en realidad en Estados Unidos era la latinoamericana, la revolucionaria. Entonces ahí hay como una cuestión interesante. Y respecto al cuerpo, también es para mí la pregunta que hacía Gabriela del cuerpo y la sexualidad. Para mí es muy sorprendente lo que comparte María Luisa de Itziar Lozano, porque de hecho en lo que yo he podido rastrear, más bien fue al revés. Betsy Hollands era la que era muy recelosa sobre algunos temas. Ella estaba, por ejemplo, a favor de la despenalización del aborto, y seguía unas tesis de Illich, que no son unas tesis que tienen que ver con la separación iglesia-estado, sino con eclesiología, pero consideraba que no era estratégico ponerlo como agenda prioritaria. Pero de lo que sí estaba en contra, y eso salió en su relación con el Boston Women's Health Book Collective, es de la homosexualidad, la masturbación, en general todo lo que tuviera que ver con la sexualidad como placer, como concebir el cuerpo como una zona de placer, era algo que a Betsy Hollands le daba alergia, y que decía que eso no era propio de América Latina, sino que es una cosa de anglosajonas radicales. Y Itziar Lozano fue la que en los 80s puso, digamos, esta agenda de derechos sexuales y reproductivos en el centro del CIDAL. Fue cuando por primera vez el CIDAL participó en encuentros lésbicos, empezaron a publicar cosas sobre el tema. Entonces, probablemente, tal vez, me imagino que en el trato personal era mucho más reservada, pero digamos, como movimiento social, ellas eran muy enfáticas en esto, en los 80s y los 90s. Y bueno, hay creo que una respuesta que esa la descubrí gracias a ti, Gabriela, que en tu biblioteca, esa que se asoma atrás de ti, está el libro de Cuerpo de Mujer, que es fascinante, porque es un Cuerpo de Mujer, es un libro editado por el CIDAL en la época de Itziar Lozano, que es una adaptación del libro del colectivo de Boston, pero es muy interesante porque es por la primera vez que en un grupo de origen cristiano se habla de erotismo, de parejas homosexuales, de relaciones lésbicas. Es fascinante ese libro. Y aún así, quitaron muchas de las cosas que están en el libro original de Boston. Y sobre la polarización, sí, yo insisto mucho en lo de la Guerra Fría, pero también creo yo que tiene que ver con una cuestión tal vez más teórica, que no me da, digamos, mis recursos para ponerle en esos términos, pero que creo yo que tiene que ver con una cuestión del individuo y colectivo. Que yo lo pongo en términos retóricos porque es como lo puedo documentar en los discursos de las fuentes, pero en este caso yo creo que sí están fuertemente influidas las feministas católicas por
la teología de la liberación y en específico por corrientes socialistas, porque esta misma discusión es la discusión del feminismo socialista, el feminismo negro. Si uno lee lo que publicaban en la época las feministas negras y socialistas estadounidenses de los 70, son discusiones muy similares, la cuestión sobre si los varones subalternos son aliados o si más bien vamos contra todos los varones, en fin, esta caricaturización de un feminismo radical, antivarones, son cosas que trascienden, digamos, al norte-sur. Y Erika, me decías de ¿cuál es el núcleo para hacer que se desinfló como sufle? Sí, de hecho, todas las que he encontrado que estaban activas en esto pertenecen a generaciones mucho mayores, y luego en los 80s y 90s fue algo que perdió totalmente, digamos, la relevancia, al menos en México. Yo no he encontrado que este discurso haya permeado en ningún movimiento conservador católico, pero a partir sobre todo de Juan Pablo II y de finales de los 80s, se comenzó a hablar de un auténtico feminismo católico, que de hecho es un antifeminismo, pero a lo que voy es que fue una reinterpretación y reapropiación del término feminismo, que hasta entonces había sido como satanizado, y por primera vez empezó a como a disputar la identidad feminista como algo positivo, y así como después Benedicto XVI y Sarkozy hablaban de laicidad positiva, pues Juan Pablo II hablaba del feminismo auténtico, y entonces se empezó a hablar de este feminismo auténtico, que en el corazón de ese feminismo auténtico está el partir de la base que varones y mujeres son las dos únicas expresiones genéricas de la humanidad, y que además son expresiones, digamos, categóricamente distintas. O sea, lo que hay que disputar es que cada apostolado y cada misión es igualmente valiosa, que es igualmente valioso cuidar el hogar y alimentar a los hijos que salir a trabajar y proveer, que es lo que le toca al varón. O sea que lo que se disputa es la subordinación, pero no se cuestionan los atributos tradicionales. Y la mariología de Juan Pablo II es como muy clara en todo eso, como entronización y sublimación de la maternidad. Bueno, eso a grandes rasgos, creo que. Muchas gracias, Saúl. Pues son las 6:02. Desafortunadamente no nos va a dar tiempo para el resto de las preguntas. Teníamos un par de preguntas más, pero las podemos recuperar para que pues tú las tengas e inclusive puedan contactarte las personas a tu correo electrónico y quizá por ahí hacer la conversación. Entonces, bueno, pues vamos a cerrar esta sesión muy exitosa del seminario. Les agradezco muchísimo a todas las personas que se conectaron, que estuvieron escuchando, que participaron, y pues les invitamos a las próximas sesiones de seminario que les estaremos dando a conocer con tiempo para que puedan conectarse y todo lo que es necesario para poder estar aquí en pantalla. Qué agradable experiencia. Y bueno, pues un aplauso, quien pueda, quien pueda escucharse así. Y muchísimas gracias. Y bueno, sería todo.